Trabajaba en un Starbucks ubicado en una esquina tranquila de la ciudad, rodeado de edificios antiguos y calles empedradas. El lugar tenía un encanto especial durante el día, pero por la noche, las sombras parecían alargarse y el ambiente se volvía inquietante. No solía creer en historias de fantasmas, pero lo que ocurrió una noche cambió mi percepción para siempre. Era una noche particularmente lenta. El reloj marcaba las 10:30 de la noche y estábamos a media hora de cerrar. Solo quedaban un par de clientes y mis compañeros ya habían comenzado a limpiar y ordenar. Me asignaron la tarea de revisar el almacén, un pequeño cuarto en la parte trasera del edificio donde guardábamos suministros y equipos. El almacén siempre me había parecido un poco claustrofóbico, con estantes llenos de cajas y solo una pequeña luz fluorescente que parpadeaba ocasionalmente. Entré y comencé a revisar la lista de inventario, asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Mientras marcaba los artículos, escuché un ruido suave, como un susurro, que venía del fondo del almacén. Pensé que era mi imaginación, pero el susurro se hizo más claro, aunque no podía entender las palabras. Me acerqué al origen del sonido y noté una puerta pequeña y oculta en la pared, una puerta que nunca había visto antes. La curiosidad me llevó a abrirla, revelando una escalera que descendía a lo que parecía ser un sótano. Bajé las escaleras con cautela y al llegar al fondo, encontré una habitación oscura y fría, iluminada solo por una tenue luz que filtraba desde una pequeña ventana cubierta de polvo. La habitación estaba llena de objetos antiguos, muebles cubiertos con sábanas, cajas de madera y, en el centro, un gran espejo de cuerpo entero. El susurro se intensificó y pude distinguir palabras fragmentadas: ayuda, atrás, miedo. Me acerqué al espejo y mi reflejo parecía normal, hasta que vi algo moverse detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Volví a mirar el espejo y esta vez vi claramente una figura oscura, una sombra que se movía de manera antinatural. El miedo me paralizó, pero la figura en el espejo comenzó a hablar. Era una voz baja y rasposa que parecía venir de otro mundo. «Libérame», decía. «He estado atrapado aquí por tanto tiempo». El reflejo me mostró imágenes de un hombre que, según la leyenda, había sido un trabajador del edificio cuando aún era una librería. Había desaparecido misteriosamente y muchos creían que había sido víctima de un asesinato. La sombra me pidió que encontrara su cuerpo y lo enterrara adecuadamente para que su espíritu pudiera descansar. Sentí una mezcla de miedo y compasión, y le prometí que lo haría. Busqué en la habitación y encontré un diario antiguo que pertenecía al hombre. En él, había un mapa que señalaba un lugar en el jardín trasero del edificio. Salí del sótano y, con la ayuda de mis compañeros, comenzamos a excavar en el lugar indicado. Después de unas horas de trabajo, encontramos una caja de madera enterrada. Al abrirla, descubrimos restos humanos y algunos objetos personales. Decidimos dar al hombre un entierro digno, llevándolo al cementerio local y realizando una pequeña ceremonia. Después de esa noche, el almacén y el sótano dejaron de ser lugares inquietantes. La sombra en el espejo desapareció y el ambiente en Starbucks volvió a la normalidad. Aunque nunca sabré exactamente qué ocurrió, estoy seguro de que ayudamos a un alma atormentada a encontrar la paz. Desde entonces, siempre me aseguro de prestar atención a cualquier susurro extraño o sombra inusual, sabiendo que, a veces, los lugares más comunes pueden guardar los secretos más oscuros. Hace un par de años, trabajaba en un Starbucks ubicado en el centro de una ciudad histórica. El edificio era antiguo y estaba lleno de historias y rumores. Mis compañeros y yo habíamos escuchado múltiples relatos sobre sucesos extraños en el lugar, pero ninguno de nosotros había presenciado algo realmente inquietante, al menos hasta entonces. Era una noche lluviosa y oscura, y el café estaba casi vacío.
Solo quedaban un par de clientes que parecían absortos en sus laptops y bebidas. Estaba a punto de cerrar el turno cuando decidí ir al baño para hacer una última revisión antes de irme. El baño de ese Starbucks estaba al fondo, en una zona menos transitada y bastante aislada del resto del local. Entré al baño y encendí la luz. El espejo sobre el lavabo siempre me había parecido un poco extraño. Era un espejo antiguo, con bordes decorados y manchas que no importaba cuánto intentáramos limpiar, siempre estaban allí. Al mirarme en el espejo, noté algo fuera de lugar. Al principio pensé que era el cansancio, pero al enfocarme mejor, vi una figura borrosa detrás de mí, en el reflejo. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Me quedé paralizado por un momento, tratando de racionalizar lo que había visto. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada. Decidí ignorarlo y seguir con mi tarea. Pero cada vez que miraba el espejo, la figura estaba allí, más clara, más definida. Parecía una mujer, con el cabello largo y oscuro, y ojos que reflejaban una profunda tristeza. El miedo empezó a apoderarse de mí. Me acerqué al espejo y toqué la superficie, como si esperara que mi mano atravesara el vidrio y tocara a la figura. En ese momento, escuché un susurro, una voz suave y lejana que decía mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y salí del baño apresuradamente, cerrando la puerta detrás de mí. Volví al mostrador, tratando de actuar normal, pero mis compañeros notaron que algo andaba mal. Les conté lo que había pasado, esperando que se rieran y dijeran que estaba loco, pero en cambio, sus rostros se pusieron serios. Uno de ellos, Marta, me contó que también había visto cosas extrañas en ese baño, pero nunca había querido decir nada para no parecer paranoica. Decidimos investigar un poco sobre el edificio y su historia. Descubrimos que, hace muchos años, antes de que el Starbucks fuera construido, el lugar había sido una casa de huéspedes. Una mujer joven había vivido allí y, según la leyenda, había sido encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Se decía que su espíritu nunca había dejado el lugar. Con esta información, comenzamos a pensar en formas de liberar a la mujer de su tormento. Marta sugirió que intentáramos comunicar con ella a través de una sesión espiritista. Aunque la idea me asustaba, sentí que era lo correcto. Esa misma noche, después de cerrar, reunimos algunas velas y nos dirigimos al baño. Encendimos las velas y nos sentamos en el suelo, formando un círculo. Marta comenzó a hablar, llamando al espíritu de la mujer. Al principio, no pasó nada, pero luego, las velas empezaron a parpadear y sentimos una presencia en la habitación. La temperatura bajó bruscamente y el espejo comenzó a empañarse, formando palabras que no podíamos entender. Marta pidió al espíritu que se comunicara con nosotros. De repente, escuchamos un sollozo suave y las palabras en el espejo se hicieron más claras. Decían, perdón, ayuda y liberación. Marta le prometió al espíritu que haríamos todo lo posible por ayudarla a encontrar la paz. Preguntamos qué necesitaba para liberarse y el espejo mostró la imagen de una llave antigua. Buscamos por todo el edificio, revisando cada rincón. Finalmente, en el sótano, encontramos una caja vieja y polvorienta. Dentro, había una llave antigua, como la que vimos en el espejo. La llevamos al baño y la colocamos sobre el lavabo. Al hacerlo, sentimos un aire cálido y la figura en el espejo sonrió antes de desvanecerse. Desde esa noche, el baño dejó de ser un lugar espeluznante. El espejo ya no mostraba figuras extrañas y el aire pesado que lo acompañaba desapareció. Sabíamos que habíamos ayudado a liberar a un alma atormentada, y aunque todavía me da escalofríos pensar en aquella experiencia, estoy agradecido de haber podido ayudar a alguien a encontrar la paz. Nunca olvidaré lo que ocurrió en ese Starbucks y cómo un simple espejo se convirtió en la puerta a un mundo más allá de nuestra comprensión.
Hace unos años, trabajaba como barista en un Starbucks ubicado en una pequeña ciudad conocida por sus leyendas urbanas. El lugar tenía una atmósfera acogedora durante el día, pero por las noches, cuando el tráfico de clientes disminuía, empezaba a sentirse algo extraño. Era un trabajo tranquilo, hasta que ocurrió algo que nunca podré olvidar. Era una noche tranquila, y yo estaba terminando mi turno de cierre. Eran cerca de las 11 de la noche cuando un hombre entró al café. Era extraño porque ya estábamos a punto de cerrar y rara vez recibíamos clientes a esa hora. El hombre llevaba un abrigo largo y oscuro y un sombrero que le cubría gran parte del rostro. Se acercó al mostrador y, con una voz baja y profunda, pidió un café negro. Noté algo peculiar. Cuando puso las monedas sobre el mostrador, parecían antiguas, casi anticuadas. No le di mucha importancia en ese momento y le preparé su café. El hombre tomó su bebida y se dirigió a una mesa en la esquina más oscura del lugar. Se quedó allí sentado, inmóvil, observando por la ventana hacia la calle desierta. El hombre comenzó a venir todas las noches a la misma hora, siempre pidiendo el mismo café y sentándose en la misma mesa. Intenté hablar con él en varias ocasiones, pero sus respuestas eran siempre cortas y evasivas. Mis compañeros y yo comenzamos a llamarlo el cliente de medianoche. Con el tiempo, comencé a notar cosas extrañas. La temperatura parecía bajar repentinamente cada vez que él entraba al café, y siempre dejaba su silla y la mesa frías al tacto, incluso en las noches más cálidas. También noté que las cámaras de seguridad no registraban su presencia. En las grabaciones, su silla siempre aparecía vacía. Mi curiosidad creció y decidí investigar más sobre este misterioso cliente. Hablé con algunos de los residentes más antiguos del pueblo y descubrí una historia inquietante. Hace muchos años, había un hombre que solía frecuentar el mismo Starbucks, que en ese entonces era una librería. Este hombre era conocido por su carácter solitario y por su obsesión con lo oculto. Según la leyenda, una noche, el hombre fue encontrado muerto en la librería, en circunstancias nunca esclarecidas. Algunos decían que había realizado un ritual oscuro que salió mal. La librería cerró poco después, y años más tarde, el edificio se convirtió en el Starbucks donde yo trabajaba. Una noche, decidí confrontar al cliente de medianoche. Cuando entró, ya no me asustaba su presencia, necesitaba respuestas. Le llevé su café a la mesa y me senté frente a él. Le pregunté directamente quién era y por qué venía todas las noches. El hombre levantó la mirada, y por primera vez, pude ver claramente sus ojos. Eran oscuros, profundos y llenos de tristeza. Me contó que su nombre era Samuel, y que estaba atrapado en un ciclo eterno, condenado a vagar por el lugar donde había cometido su mayor error. Había intentado usar la magia para traer de vuelta a su esposa fallecida, pero algo salió terriblemente mal, y desde entonces, su espíritu no había encontrado descanso. Sentí una mezcla de compasión y miedo. Le pregunté cómo podía ayudarlo a encontrar paz. Samuel me dijo que necesitaba cerrar el ciclo, destruir los objetos que usó en el ritual y quemar el grimorio que todavía estaba escondido en el edificio. Me dio instrucciones detalladas sobre dónde encontrarlo. Esa misma noche, después de que Samuel se fuera, me quedé en el Starbucks y comencé a buscar. Encontré el grimorio oculto en una pared falsa del sótano, junto con otros objetos rituales. Llevé todo fuera y los quemé, observando cómo las llamas consumían los restos de la magia oscura. Al día siguiente, Samuel no apareció. Las noches siguientes, el lugar volvió a sentirse normal, sin la presencia inquietante que antes lo caracterizaba. Los clientes comenzaron a llenar el café de nuevo, y el aire pesado y frío que acompañaba al cliente de medianoche desapareció para siempre. Nunca volví a ver a Samuel, pero espero que finalmente haya encontrado la paz que tanto anhelaba.
Cada vez que cierro el Starbucks y miro hacia la esquina oscura donde solía sentarse, no puedo evitar sentir un escalofrío y recordar aquella serie de noches que cambiaron mi vida para siempre.